Muy buenas noches todos, bienvenidos otra vez a mi canal, soy Steve Loxe y doy la bienvenida otra vez también a mi amigo Dani Ransanz y bienvenido. Hola, Y hola, bien veréis, hallado. hoy hablaremos de algo que a mí personalmente me provoca un poco de gracia realmente, porque es un tema que mucha gente ya llevamos años y años hablando de esto y como que nunca llegamos al final, ¿no? Y realmente se trata de Nibiru, ¿no? El planeta, la famosa, perdón, el famoso planeta, siempre me lío con el género. Em, entonces, ¿existe o no existe? ¿No? Este es el tema y vamos a, no sé, a debatir si queréis realmente. Yo voy a apoyarme en ciertas cosas, aunque sé que Dani no está del todo convencido con el trabajo de Anton Parks, pero no significa que yo le vaya a apoyar 100% a Anton Parks tampoco, sino que os voy a mostrar alguna cosa que a ver qué opináis y luego podemos debatir y tal. Y claramente Dani tiene otros argumentos que va a compartir con nosotros y no sé, a ver si encontramos alguna cosa lógica, no sé, ¿vale? Y bueno, el tema es, em, ¿tenemos o no tenemos pruebas de la existencia de Nibiru? Y y si existen pruebas, digamos así, pruebas, algunos argumentos son fiables o no son fiables. Si quieres empezar tú mm, con tu opinión y no sé, seguimos. Que fluya. Vale, Steve. Habría que entrecomillar el término Nibiru porque a día de hoy yo y cualquiera que le haya dedicado un mínimo de tiempo al estudio del hipotético planeta X, dado que no pasa de hipótesis, no llega a apuntalarse ni siquiera como teoría, no posee los suficientes elementos de juicio para considerarlo como una teoría todavía, ¿no? Pero lo que sí que es cierto es que hay cierta información, ciertos indicios que sí apuntan a la existencia de un posible astro que cruzaría en una órbita excéntrica muy elíptica, que saldría desde el exterior, o vendría desde el exterior de la nube de Oort hacia el interior para hacer un perigeo con nuestro Sol y volver otra vez hacia el exterior del sistema solar, ¿no? Ese tránsito supuestamente lo efectuaría entre el espacio que hay entre Marte y Júpiter, donde todos sabemos que se ubica el cinturón de asteroides, ¿no? Y aquí es donde empezamos a entremezclar un poquito lo que sería pues teoría o hipótesis científica, astrofísica, con lo que serían relatos historiográficos o protohistóricos, ¿no? Con todo lo que se refleja en el Enuma Elish, que a pesar de ser un texto que supuestamente, según la historiografía, hace referencia a lo que sería el ascenso al trono del dios Marduk, sin embargo, muchas personas, yo no sé si tú estarás de acuerdo en esto, Steve, lo vemos como un relato astronómico en metáfora, lo que serían los textos del Enuma Elish. Es muy posible. Entonces, bien, ¿hay indicios? ¿Hay pruebas? Sí. A ver, es que claro, cuando tú lo lees con un poquito de apertura mental y te das cuenta de que efectivamente se le está dando nombres a los planetas, ¿no? Que Como si encajan con fueran los dioses, pues dioses. te recuerda pues a las cosmologías. Correcto, te recuerda a las cosmologías griegas, por ejemplo, ¿no? Que con Neptuno, Zeus y toda esta gente. Exacto. Entonces, bien, ¿a santo de qué? ¿A santo de qué todo esto? Bien, yo te explico. Es aproximadamente hacia 2011 que en compañía de mi amigo y hermano David Rivera, webmaster de Planeta Gea, estudiamos en profundidad a principios de 2011 todos los trabajos de Carlos Muñoz Cerrada y todos estos indicios que apuntaban a la existencia de un planeta que supuestamente de forma cíclica cronológica cada 3.600 años haría una intrusión en nuestro sistema solar, produciendo en consecuencia diferentes desastres geofísicos en todos los planetas del sistema, o en la gran mayoría de ellos, ¿no? Es también a principios de los 80, creo que hacia el 81-82, cuando se descubre un cuerpo de grandes proporciones que viene directamente en rumbo a nuestro sistema solar. El descubrimiento se publica en los diarios más prestigiosos de Estados Unidos.
Es decir, existen las portadas en hemeroteca de estos periódicos anunciando el descubrimiento de un gigante colosal, un astro, que venía directamente en rumbo al sistema solar. Un día después de estas publicaciones, esa información es desmentida. Ahora bien, cabe señalar que a raíz de esto, el Vaticano monta 2 telescopios y el ejército de los Estados Unidos, que sepamos, otro. Radiotelescopios orientados perfectamente al espectro de infrarrojo para observar tras el Sol y hacer un seguimiento del hipotético astro. A partir de aquí, la conspiración, la duda, etcétera, etcétera. Yo no sé tú qué opinas. No, claramente. Veamos. Muchas veces, mira, la primera vez que yo, es que no escuché tampoco el nombrar como tal Nibiru, sino que esto hace ya unos 20 años, sí, en la televisión húngara, en un canal que ya no me acuerdo cuál era este canal, se anunció un descubrimiento como que hay un cuerpo gigante que se acerca, que viene hacia nosotros, y en aquel momento en este canal dijeron que llegaría a la Tierra el 2028, ¿ok? Que ellos dijeron que es un asteroide en aquel momento, pero que si llega, exterminaría y choca, ¿sabes? Con la Tierra, extermina toda la vida, porque es demasiado grande para que la Tierra pueda aguantar. Es decir, que ellos lo pintaron de una manera como que realmente se acabó, que viene allá, digamos, la órbita y el camino, es decir, el itinerario que va a tomar es exactamente con colisión con la Tierra. 2028 dijeron, bueno, no lo sé. Desde entonces, mutis, ni una palabra, nada más, desde ellos, desde esta gente. No sé si sabéis o los oyentes saben que realmente en Hungría existen varios astrofísicos bastante buenos, y también incluso Hungría tiene un astronauta, no sé si habéis oído de él, que se llama Farkas Bertalan. Ahora no lo voy a escribir, pero en fin. En fin. Es decir, más o menos hace 20 años, o puede que incluso más, que he escuchado la primera vez de algo así. Pero este es un tema. No sé si es eso mismo a lo que se refería o no. Yo lo menciono porque me sonaba muy raro. Pero hay otra cosa que me gustaría añadir aquí. Es lo que hablan, porque más que nada lo que hablan los escritores, digamos así, porque no... Los escritores, por ejemplo, Sitchin y Parks, ¿no? Porque hice una comparación también, igual que muchos otros lo han hecho, pero hay otra cosa más que tenemos que tomar en cuenta, que hay otras escrituras, y pronto voy a hablar de este tema más ampliamente. Unas escrituras que ahora solo voy a mencionar, que se llaman las Arvisuras, que únicamente se pueden leer en húngaro de momento, porque realmente nadie lo toma en serio, ni siquiera los húngaros, porque lo tomaron como fábulas. En cambio, no son fábulas, porque realmente están escritas en tablillas de oro, y tienen algunas tablillas que encontraron tienen más de 10.000 años de antigüedad, y están escritas en runas, es escritura rúnica. Ya os mostraré cuando vaya a montar este vídeo, ¿no? Ok, el tema es que Sitchin menciona a Nibiru como un planeta, como es el hogar original, digamos así, de los Anunnaki. Y como que ese planeta es parte de nuestro sistema solar, pero que hace un recorrido de 3.600 años de una órbita, un año de Nibiru. Él en su libro, o si queréis en el libro perdido de Enki, que dice que son 13 o 14 tablillas,
también encontráis este libro en el grupo, entre los archivos. Dice que un año se llamaba Shar, un año de Nibiru, que son 3600 años, se llamaría Shar. Entonces, hay un problema, que si realmente son cada vez 3600 años, si nosotros nos metemos en la mitología, ¿sabes? Es imposible que no podamos encontrar en algunas escrituras antiguas mencionar un planeta que se acercaba de esta manera así a la Tierra. Pero supongamos que el tiempo más lejano del día de hoy tendría que ser 3600 años, es decir, 1600 años antes de Cristo. En estos años 1600 antes de Cristo, seguro que alguien lo habrá visto y habrá dejado alguna escritura firme, digamos así, que hable de un sol, digamos, porque algunos lo llaman como un dwarf, quiere decir ¿cómo es esto en español? Un enano. Dwarf es estrella. Si no, es enano. Enana, perdón, enana. sí. Estrella, una enana, enana. perdón, sí. Oscura quiere decir, pues, no negra, sino que más o menos así marrón, digamos, ¿no? Que no tiene mucha luz tampoco. Sino que muchos lo describen así. Entonces, he buscado, mira, que tenemos un montón de imágenes en internet. Incluso la más famosa, la imagen más famosa es esta que podéis observar. Yo compartí pantalla contigo, ¿no? Como que parece que tiene incluso unas alas, ¿no? Ok. Entonces, pues aquí hay algunas otras imágenes que como si fuera, pues nada más un planeta así rojizo, oscuro, pero vamos, que no es, realmente no se ve. Ahora, yo busqué realmente en Google Sky, incluso antes de esto, y busqué aquí con el nombre de Nibiru, pero realmente no encuentra nada. Busqué con el nombre de Hercolubus o Hercolubus, no sé exactamente cómo poner el acento, tampoco encuentra nada. Si busco planeta X, me muestra los planetas de nuestro sistema solar, pero sin este. Mira, vamos a verlo. Si pongo planeta X y le doy en buscar, espero un momento y fijaos, solamente me aparece Mercurio, Saturno, Neptuno, Marte, Júpiter, Venus y Uranus. Pero no hay planeta X como tal, o Nibiru, o Nebheru, si queréis, o Hercolubus, o como queráis. No hay nada, no encuentra nada. Ahora hay otro problema, que hace poco, realmente, esa imagen que habéis visto, el planeta como si tuviera alas, ¿sí? En los lados, esta imagen realmente es un diseño, es un dibujo, si queréis, ¿ok? Es una obra de arte hecho por alguien, ¿ok? Como se le imagina. No sé quién lo ha hecho, realmente no lo sé. Una ilustración. Sí, una ilustración. Es una ilustración. Pero resulta que en internet, hace ya unos meses atrás, lo que pasa es que estuve tan liado con mis cosas que no verifiqué. Y tampoco guardé la fuente de esa imagen. Aparece una imagen en internet, en Facebook, o no me acuerdo exactamente dónde, pero me parece que en Facebook lo vi en algún grupo, diciendo que ya se ve Nibiru en Google Sky. Realmente, sí, sacó como, digamos así, entre comillas, una toma de pantalla, ¿ok? Y muestra exactamente esa imagen como un planeta con unas alas,
¿sabes? Un planeta o una estrella así rojiza con unas alas, como habéis visto antes, ¿ok? Y esto yo me pregunto, ¿no es posible que esa toma de pantalla se pueda manipular o falsificar? Claro que sí, yo mismo podría hacerlo. Yo podría hacerlo en Photoshop sin problema. Pongo unas capas superpuestas y lo pongo chiquitito y borroso incluso para que se parezca bien original, ¿sabes? Pues ahora acabáis de ver, no encuentra nada. Y yo lo busqué antes. Si queréis lo buscamos otra vez, mira. Incluso con Hercolubus. O puede que lo haya puesto mal. Vamos a ver. Perdón. Hercolubus. ¿Buscamos? Nada. Aquí no aparece nada. Si lo pongo, a lo mejor pensé yo, a ver si no es Hercolubus, sino Hercolobus. A ver si hay un fallo. Es que yo dudo mucho, Steve, que ningún buscador oficial vaya a devolver un resultado positivo, claro. Por eso. Entonces, hay que considerar que de ser real todo esto, de ser todo esto real, de existir realmente un cuerpo así, eso sería convenientemente encubierto. Mira, los observatorios astronómicos que tienen acceso al espectro de infrarrojo, el horario de acceso a esos telescopios, incluso la dirección en la que pueden mirar, está perfectamente regulada por organismos estatales. Es decir, tú no puedes coger un telescopio potente y mirar a donde quieras cuando quieras, sino que ellos te dan hora y día para que tú mires por ese telescopio en esa dirección. Por lo tanto, esto sería muy fácil en ese sentido de tapar. Al hilo de lo que decías, en Flickr hay un astrónomo que muestra imágenes de lo que él asevera es el planeta X y tiene las fotos y son espectaculares. Tú mostrabas aquí una ilustración artística de un globo alado. ¿Por qué un globo alado? Para que la gente lo entienda un poco. Al planeta X se le atribuye por unos y por otros, con mayor o con menor acierto, pero vamos a decir que se le atribuye una atmósfera muy densa, cargada precisamente pues de polvo estelar, de gases ionizados, ¿no? Que serían los que le darían ese aspecto de cuerpo alado. ¿Por qué cuerpo alado? Porque cuando él va corriendo en una visión frontal, lo que vemos es precisamente esa capa atmosférica de gas y de polvo ionizado que se expande frente al globo para coger forma de cola hacia atrás. Es decir, el mismo cuerpo en una visión frontal se vería como un planeta alado y en una visión lateral se vería como un cometa. De ahí lo del planeta cometa, ¿no? Que decía Carlos Muñoz Ferrada. Fíjate que este hombre, que lo estudiamos en profundidad hace 4 años, aseveraba, y era un genio, cuidado que estamos hablando de un genio, estamos hablando de un tipo que postuló una nueva rama de la ciencia que era capaz de predecir terremotos, con una exactitud de relojería suiza. De hecho, adivinó 3 terremotos, que son los que hicieron precisamente que su nombre y que su geodinámica se hiciera popular. Y él no solo calculó perfectamente la órbita del cuerpo, sino que calculó las 3 velocidades que tendría ese cuerpo en su órbita. Tendría una en el perigeo con el sol negro o con la enana marrón o con lo que sea que haya ahí al exterior de la nube de Oort. Tendría una velocidad allí, otra velocidad orbital en lo que sería la línea más plana de la elíptica y otra velocidad en el perigeo con nuestro sol. Exacto. Y este tipo no tenía ninguna duda. Yo personalmente espero que si esto fuera real, que esté equivocado, porque él decía que aquello pasaría a 14 millones de kilómetros de la Tierra. Si nos imaginamos semejante coloso acercarse a 14 millones de la Tierra, las placas continentales y los océanos se pegarían a la atmósfera, de la succión que pegaría eso. Claro, tú dices, ¿cómo no encontramos ninguna alusión? Yo me puedo remitir, por ejemplo, a unas lecturas que se les atribuyen a los Hopi, en las que ellos nos hablan de la cachina azul y de la cachina roja para el final de nuestro tiempo. Exactamente. La cachina azul dicen que sería un cuerpo azul que se vería en el cielo, primeramente. Sería el aviso. Muchas personas lo vincularon con el famoso y polémico Elenin del año 2011, el cometa Elenin, ¿vale? El C/2010X1, que era su nomenclatura astronómica. Muchas personas vincularon la cachina azul con eso, esperando o suponiendo que posteriormente en el tiempo tenemos que ver lo que sería un cuerpo rojo, que sería la cachina roja. Según los Hopi, según estas escrituras que aluden a los Hopi, porque yo esa información no la tengo contrastada, ahora te diré por qué, cuando veamos esa cachina roja,
Eso sería el hipotético Nibiru, Marduk, Planeta X, Ajenjo, Tiche, que cada uno lo llame como quiera, y eso sería pues el final de este mundo para destruirse y reciclarse en el nuevo. Esto también nos lo dicen las cosmologías mayas, las incas. De hecho, existe una película que habla del cambio de era. Sí, me refería que hablen que ya ha pasado varias veces por aquí. Me refiero que tendrían que haber hablado 1600 años antes de Cristo, que ya ha pasado por aquí, 3600 antes de esto también, 3600 antes de esto también. Es decir, periódicamente hablar, ya vuelve a pasar Kachina por aquí, ¿no? Pero no solamente tú dices, pues según vale, sí. ¿me entiendes? ¿Me entiendes lo que digo? Según Sitchin, sí, según Sitchin, ¿eh? Sí. Cuidado, que hay que ponerlo en remojo. Según Sitchin, las tablillas sumerias hablan precisamente de eso, pero claro, ni yo sé sumerio, ni he podido contrastar por otras fuentes que las tablillas hablen de eso. ¿Con qué me quedo yo de Sitchin? Con lo mismo que de Pars, que tanto el uno como el otro, aparte de lo que los diferencia, los dos ensayan muy bien. Y en esos ensayos hay información que nosotros luego podemos verificar y contrastar. Yo en este sentido no he podido contrastarlo. Eso sí, lo que tú dices de los periodos cíclicos, por ejemplo, el Popol Vuh de los mayas nos habla de la destrucción de 3 o 4 mundos. Las auténticas revelaciones de los Hopi, cuya única fuente para mí es el libro de Frank Waters, porque Frank Waters sí que se fue a vivir 8 meses con los Hopi y documentó de su puño y letra lo que los mayores Hopi le iban contando. Luego estas profecías de los que se les atribuyen a los Hopi, de que la tierra se llenará de serpientes de piedra y todo esto, que en el cielo crecerán telarañas, todas estas profecías son en base a un supuesto encuentro que un señor tiene con un anciano Hopi, lo recoge de una carretera y se supone que él en agradecimiento le hace estas revelaciones y luego de eso se deriva un libro. Claro, eso es como todo, eso podemos cogerlo o dejarlo. Yo, por supuesto, lo tengo en remojo. Yo mi fuente respecto a los Hopi es Frank Waters. Frank Waters, cuando habla de cachinas, se refiere a extraterrestres, literalmente. Espíritus muy puros, venidos de las estrellas para enseñar a los humanos. No dice nada de planetas en el cielo, ni de nada por los estilos. Mira. Por lo que aquí tenemos una convergencia de dos informaciones que no tienen nada que ver entre ellas. La otra cosa es que, por ejemplo, Parks dice en absoluto que las tablillas sumerias no hablan nada, pero nada, sobre un planeta llamado Nibiru. Además dice, si me permitís, mira, lo comparto con los oyentes o espectadores. Mira, del libro de Edades de Uras. Hay aquí una nota que dice lo siguiente. Él mismo, es decir, son palabras supuestamente de Parks. Dice: no estoy de acuerdo con la tesis del autor Zecharia Sitchin referente a Nibiru. Estoy absolutamente seguro que describe a Venus antes de que entrara en la órbita que nosotros conocemos ahora. Y dice: en mi apéndice para Adam Genesis, Nebheru, la estrella de la mañana, aportó numerosos elementos nuevos en relación con la mitología que explican que existía un planeta entre Marte y Júpiter al cual yo llamo Mulge, estrella negra. Este planeta era la base de los diseñadores de vida, se refiere a los Amasutum y a los demás Kadishtu. Y dice: en el sistema solar he evocado su existencia en Le Secret, traducido sería el secreto de las estrellas sombrías o estrellas oscuras. Y dice: cuando recibí el conocimiento de esta historia, pude ver que Venus era entonces su satélite. Se refiere a que Venus era el satélite de Mulge, o con otra palabra, lo que nos habla en este caso Stuart Swerdlow. Él dice que este mismo planeta se llamaba Maldek. ¿Ok? Aquí cada uno, pues, no sé, como quiera. Y dice lo siguiente: que la guerra que enfrentó a los Anuna con sus oponentes hizo explotar Mulge hace más de 10.000 años. Cuando Mulge explotó, su satélite, que era Venus,
fue expulsado y vagó en el sistema solar durante varios miles de años. En el corazón de los antiguos egipcios, Venus es Neberu, dice él, el señor Horus, porque así se le llamaba, el vengador de su padre Osiris. Los textos funerarios explican esto maravillosamente y asocian claramente a Horus y después a los reyes difuntos, las imágenes de Horus, con la estrella de la mañana. Y dice, he compilado igualmente un gran número de documentos que prueban que Venus no estaba en el lugar en el que lo conocemos ahora antes del año 3000 a.C. Numerosos mitos refieren sus andanzas por el sistema solar. Y fíjate que nos da incluso otra cosa, dice, por lo tanto, en este punto estoy de acuerdo con el trabajo de Immanuel Velikovsky. Si alguien lo conoce o conoce su obra, pues sabrá. Si no, pues invito a todos a que busquen esa obra, Mundos en Colisión, o en inglés sería Worlds in Collision. Pero lo que a mí me gustaría mostraros, que Parkes, no sé si realmente sí, porque se toma realmente la molestia, mira, lo que hace cálculos realmente, y dice aquí, por ejemplo, nombre, dice diámetros, aquí nos da, por ejemplo, fíjate, si de hecho existe Neberu o Nibiru, no será uno de los objetos recientemente descubiertos desde 2002 en la periferia del sistema solar. Veamos sus características. Y aquí nos da los que han sido descubiertos, fijaos, es decir, en 2002 LM60, Quaoar, por ejemplo, en 2003 EL61, Santa, y luego Sedna, Orcus, Easter Bunny, Eris, tal como los denominaron. Y nos da el diámetro, por ejemplo, longitud, por ejemplo, alargado, diámetro de Plutón, el otro 1800 kilómetros, 1600 kilómetros, 2600 kilómetros. Es decir, son pequeños. Nos da la órbita, ¿ok? Nos habla de periodo o años, ¿ok? Que recurre, digamos, en una órbita, según años terrestres. Comentarios que nos da aquí, por ejemplo, el objeto más grande conocido en cinturón de Kuiper, por ejemplo. Y aquí hay uno que dice miembro de la nube interior de Oort, por ejemplo, otro de Kuiper también, y otro más de Kuiper. Es decir, nos da unas cosas, pero hay más que tenemos más abajo, porque él junto con Zeitlin y con otros nos están haciendo unos cálculos. Aquí estamos, unos cálculos, incluso, perdón, aquí está, que la propuesta que nos da es, vamos a calcular qué podía haber pasado con Mulge y cómo se ha convertido en el cinturón de asteroides que tenemos hoy. Entonces tenemos aquí unas imágenes y más imágenes con cálculos, con radios, con dimensiones, con posibles, digamos así, trayectorias probables y trayectorias, o decir de otra manera, órbitas probables. Y lo que órbitas. Lo que propone en este caso, mira, también nos da, por ejemplo, radio de Mulge en kilómetros, 65.000 kilómetros, el radio. En Mulge Tab sería de otra manera el Venus, porque según su visión, él recibió este nombre, Mulge Tab, para Venus. Tendría 6.050 kilómetros el radio, y nos da la densidad, nos da su masa, incluso nos da órbitas, Mulge Tab, es decir, sería el Venus, en este caso, nos da radio, kilómetros, ¿ves? Nos da periodo, nos da muchos datos, digamos, físicos, ¿ok? Es decir, y aquí incluso, fijaos, una imagen que podemos observar el Sol, podemos observar la Tierra, Uras dice aquí, la órbita de la Tierra. Podemos observar también lo que era la órbita, esta otra verde en la parte izquierda,
sería la órbita de Mulge, la órbita antigua, digamos así, de Mulge o Maldek, si queréis. Y esta blanca sería la órbita de Venus, que era el satélite de Mulge. Y cuando Mulge explota, pues claramente Venus, digamos así, se libera. Entonces empieza una órbita elíptica que sí que podría haber pasado muy cerca de la Tierra varias veces, hasta que esa órbita elíptica se reduce cada vez más y, tal como dice él, se establece finalmente en una órbita fija, lo que conocemos hoy. Pero como según Parkes, esta órbita se establece únicamente 3000 años antes de Cristo. Entonces, claramente que llevamos 5000 años, digamos así, con el Venus fijo en su sitio. Por lo tanto, nadie habrá visto otra cosa en estos 5000 años. ¿Ok? Por lo tanto, Venus siempre ha sido en este lugar allí. Pero hay otra cosa que tengo que añadir realmente. Es la explicación de Stuart Swerdlow en este caso. Porque él dice otra cosa. Él dice que Venus tampoco era parte de nuestro sistema solar, sino que era un planetoide de hielo que ha sido dirigido por reptilianos, por dracos, en este caso, para atacar Maldek, en este caso Mulge, ¿ok? Y era ese planeta Venus que entró en un baile, digamos así, entre comillas, con Venus, es decir, Venus con Mulge o con Maldek, que es el mismo, y Marte también, ¿ok? Y también con Júpiter, y se alinearon de tal manera que provocó la explosión de Mulge, pero también se acercó en una órbita tan cerca de Marte que se le borra, le lleva su atmósfera, la gran parte de su atmósfera, porque anteriormente Marte era como la Tierra casi, ¿ok? Así de exuberante, al parecer. Es decir, con atmósfera, con agua, con todo en su superficie, con vida realmente. Y al parecer aquí no concordan los dos, ¿ok? Es decir, que no es es decir, Venus no era satélite de Mulge, según Swerdlow, porque ha sido traído de fuera, ¿ok? Ahora, Sitchin en este caso lo que dice es que claramente los Anunnaki cogen a Marduk, ¿ok? A Marduk, y Marduk mata en este caso, a un otro dios, que sería este. Es decir, Tiamat. A Tiamat. Pero aquí otra vez no concorda entonces, porque Tiamat, según Parkes, Tiamate es el sistema solar entero. Tiamate. ¿Ok? Tiamata era la reina Ushungal de Nalulkara, que está en Osa Mayor. ¿Ok? En un planeta que lo conocemos ya. Entonces, realmente otra vez no concorda tampoco esta historia. Entonces, si era Marduk, si ese es realmente lo que dice Marduk, que mató, entonces sí que concorda con Swerdlow, porque Swerdlow dice lo mismo, que vino de fuera y destruyó Entonces Swerdlow dice esto, que Venus ha sido traído de fuera y destruyó Maldek, según su denominación. Entonces, en este caso hay alguna concordancia con Sitchin, pero Swerdlow dice que él sabe todo esto de boca directamente de reptilianos, porque no sé si conocéis, ya hablé de este señor bastantes veces. Él era un cobaya, digamos así, en el proyecto Montauk, como si fuera MK Ultra, es decir, de control mental. Entonces él llega, porque él era soldado, él llega estar en la presencia de reptilianos, de draconianos, bajo tierra,
y explica cómo entraban y salían de nuestra dimensión, es decir, que se aparecían y desaparecían, ¿sabes? Y entonces llega, una vez tiene la oportunidad de escuchar esa historia cuando uno de ellos lo cuenta, ¿sabes? Y él dice que él sabe de ellos, no es que haya leído nada. Él exclama esto. Entonces, el tema es Ahora, qué es la verdad. ¿No? ahora, Steve, antes de empezar yo, me gustaría hacerte una pregunta antes Sí. de empezar yo. O sea, no una pregunta, simplemente aclarar una cosa. Para Anton Parks, porque ahora quiero ir con Anton Parks, ahora le quiero contestar yo a él personalmente. No creo que vaya a escuchar esto, pero por si acaso. Sí. Para Anton Parks, digamos, Tiamat sería el sistema solar y Mulmul serían las Pléyades, que según él es de donde vienen los Anunnaki, ¿no? Sí, Los de Anuna, Dooku. como él los llama. Sí, sí, Mulmul sería Pléyades, Bueno. Dooku sería el planeta. Sí. Esas son las especulaciones de Parks, más o menos lo que nos has dicho sobre el sistema solar, sobre la formación, etcétera, etcétera. Sin embargo, en los años 80, el geólogo planetario, por ejemplo, Eugene Shoemaker, descubridor del cometa Shoemaker-Levy, sí. ¿no? Cuando lo descubrieron Sí. él, su mujer Carolina y David Levy, ¿no? Descubrieron el cometa Shoemaker y fue el evento astronómico de Sí, nuestra era y tal y cual. que choca contra Este señor en los contra años Júpiter. 80 contra Júpiter, correcto. Este señor en los años 80 ya decía que todas las exolunas o las lunas de la parte más exterior del sistema solar han sido destruidas y vuelto a reconstruirse por sí mismas, por gravitación y por todas las fuerzas que se dan ahí, en múltiples ocasiones. Es decir, Shoemaker ya apuntaba a múltiples impactos en esa zona del sistema solar e incluso dentro de nuestro sistema solar. De hecho, Carl Sagan, por ejemplo, Carl Sagan decía textualmente que muchos de los planetas, muchos cuerpos, él no utilizaba planetas, él decía muchos cuerpos de gran tamaño cruzan constantemente entre los planetas, entre las órbitas de los planetas. Cuerpos que ingresan a nuestro sistema solar y que cruzan por medio de dos órbitas. Es decir, ahora vamos a ir un momento con el término Nibiru, para aclarar un poquito todo esto. ¿De dónde viene Nibiru? ¿Se lo saca Sitchin del bolsillo? Ciertamente no. ¿Por qué él llama Nibiru? Hay que dejar claro que él era una forma que tenía de nombrar a este planeta, sin entrar en la aseveración profunda de que Nibiru como tal tuviera ese nombre, ¿no? ¿Por qué Pero hace sí. esto? Porque en la lectura del Enuma Elish, cada vez que se refiere a este cuerpo como Marduk, hay un momento que es en la tablilla 5, en la línea 6 y en la 7, línea 147, donde el nombre de Marduk muta a Neberu. Claro, ¿qué significa esto? ¿Qué quiere decir Neberu? Neberu se puede traducir, por ejemplo, como el que cruza o el de cruce. Y él, haciendo la asociación precisamente a ese cruce astronómico, a esa cruz cósmica que formaría el cuerpo en nuestro cielo, cuando lo miráramos desde una visión terrestre, veríamos una cruz cósmica allí, en una alineación con otros tres cuerpos, pues en base a esa cruz, él imaginó que el que cruza o el del cruce tenía que ser ese planeta, Nibiru. ¿Vale? De ahí viene el término Nibiru. Claro, aquí yo estoy absolutamente de acuerdo contigo. Para mí, decir que los Anunnaki son de Nibiru me parece una afirmación que carece de base por completo. Son especulaciones de Sitchin. Yo entiendo que alguien que construye una obra enciclopédica del tamaño de la de Sitchin, o véase, en el caso de Parks, es normal que introduzcan elementos personales para rellenar ese relato, porque es que es normal. Ellos están tocando muchos datos tangibles, muchos datos que tienen una base, pero falta historia que conecte esos datos. Entonces lo que hacen es rellenar ellos con su intuición, con lo que ellos creen en base a su estudio, a su seguimiento, lo que hacen es rellenar esos trozos. Exacto. Los dos, Tanto Sitchin como Parks. Los dos. Si me permites. Ahora bien, él dice que Tiamat sería el sistema solar, Mulmul, el lugar de origen de los Anunnaki. Yo estoy absolutamente en contra. ¿Y por qué? Porque Mulmul, cuando se revisa, yo he publicado recientemente un vídeo que se llama Marduk X, el Armagedón, utilizando un lingüismo de Sitchin, que precisamente hace alusión a esto, en concreto a Mulmul. Mulmul, según mi visión, Mulmul hace referencia a nuestro sistema solar y de ninguna forma a las Pléyades. Hay que considerar, por ejemplo, que Mulmul, y eso lo tienen bastante claro, tanto estudiosos como gente que se ha metido, académicos que han entrado muy de lleno en esto, como Kubler, por ejemplo, que Mulmul incluye al Sol y a la Luna, a nuestro Sol y a la Luna de la Tierra. Claro,
¿cómo va a estar nuestro Sol y la Luna de la Tierra en las Pléyades? Eso es imposible. Claro. Por otra parte, Mulmul, en diferentes textos podemos leer que Mulmul es un grupo de 12. ¿Vale? ¿Por qué asocian la Mulmul a las Pléyades? Porque se decía que Lumash, creo que era, que Lumash significa errantes que son familia, es un grupo de 7, ¿vale? Pero es que las Pléyades en nuestras clasificaciones no son 7. Las Pléyades son 7 en la mitología griega. La mitología griega es muy posterior a las crónicas sumerias y a los relatos sumerios, sí, ¿vale? Haciendo alusión a las 7 Pléyades, pero en nuestras clasificaciones las Pléyades tienen 6 o 9 estrellas principales, no 7, ¿vale? Por otra parte, a mí me cierra, porque todo esto es pura especulación, ¿eh? Que quede bien claro que esto son especulaciones, pero a mí me cierra más la versión sitchiniana, por así decirlo, donde Tiamat, que sería una tierra madre, una tierra primordial, es impactada por una luna, por algún cuerpo grande, no directamente por Marduk, sino que sería por una de sus lunas en impacto, y esta tierra se le desprende, se le destruye una gran parte, y esa gran parte, esa gran cantidad de masa rocosa, es la que acaba formando el cinturón de asteroides, o los asteroides troyanos, que también rodean a Júpiter, y la otra parte se desplazaría hacia una órbita interior, ocupando la tercera órbita junto al Sol. Esos son en base a crónicas sitchinianas y en base a otros elementos que también parecen apuntar en esa dirección. Hay que considerar que la astronomía antigua ya nos decía que los planetas, los anillos de los planetas, por ejemplo, Júpiter, Saturno, Neptuno, todos los planetas que tienen anillos, que esos anillos se habían formado precisamente por material espacial fruto de colisiones que habían ocurrido en nuestro sistema solar. Es decir, algo ha pasado de verdad. claro. Es normal, es obvio que un sistema solar al que se le asocian 4.500 millones de años de formación, pues ha tenido que tener muchos impactos, etcétera. Ahora bien, ¿se trata alguno de esos impactos del hipotético Marduk X entrando aquí e impactando con alguna de sus lunas con esa Tierra primordial? Sencillamente, yo no lo sé. Ya me gustaría. Lo que quería añadir es que las tablillas sumerias realmente no mencionan como tal que Nibiru sea el hogar de los Anunnaki. Eso no lo dice. Habla de Nibiru, pero nada. solo como Nebheru. Habla de Nebheru. Neberu. Entonces, Nebheru se podría Habla de traducir- Neberu. Neberu, sí. Que podría ser traducido Neberu, como porque Nebheru es un... Perdona, que Eru sería como Erus o Horus. ¿Sí? Y simplemente puede ser eso, es decir, no necesariamente tiene que ser un planeta. A eso me No, refiero. para nada. Si de hecho, Steve, Neberu Sí. aparece en otros textos refiriéndose a un cruce de ríos. Ok. A un Otra cruce de cosa- ríos, sin tener nada que ver con... Es que significa cruce, no significa nada más. Eso es una especulación de Sitchin. Ok. Porque como es el Hay planeta otra de cosa. cruce y se representaba con una cruz, pues él se monta su peli, pero es Hay así. otra cosa que sí que es cierto. Veréis, tenemos un cinturón de asteroides. Está allí. Esto existe. Está allí, ¿no? Por lo tanto, un planeta debe haber existido. ¿Ok? No que simplemente han venido estos asteroides y todos han puestos así de acuerdo que vamos a crear un anillo, ¿no? ¿Verdad? Pues bien, resulta que ese planeta, Mulge o Maldek o llámese como sea, sí que debe haber existido, ¿ok? Porque, como te dije que hay una cosa que tendríamos que hacer una traducción. Realmente ahora estoy enfocado bastante, estoy sumergido en este estudio de las arvisuras. Las arvisuras, ¿qué son? Muy brevemente os explico. Son como si fueran registros, escritura, registros de acontecimientos escritos por chamanes, pero existen tablillas de oro que tienen más de 10.000 años. Y hay una historia que se remonta incluso a 70.000 años escritos en estas tablillas. ¿Y cómo están escritas? Todas ellas en rúnico, en símbolos rúnicos, ¿ok?
Y estas tablillas se encontraron en los tallos, que ya mencioné de esto. Se encontraron en el norte de Rusia, en unas cuevas cerca del lago Onega, en unas montañas que se llaman Bajan Karaula, encontrados por un antropólogo chino que se llama Chi Putei. Bueno, ya murió en el año 35, es decir, 1935. Todas estas escrituras están, están escritas en el mismo idioma, en el mismísimo idioma, ¿ok? Y sí que en una de estos registros habla de una segunda tierra, como si fuera nuestra tierra, nuestro hogar. Existía un segundo en el mismo sistema solar, que ya no está, ¿ok? Entonces, sí que, es decir, que también habla de esto. Veréis, tenemos que tomarlo verdaderamente en serio estas escrituras, porque habla de Atlántida, habla de Lemuria, habla de Mu. Según esto, no habían 2 continentes más, sino 3 o 4. ¿Por qué? Porque tenemos que tomar muy en serio la visión de Platón, que Atlántida es muy posible que sea o que haya existido en el Mediterráneo, no en el Atlántico. En cambio, sí que podemos encontrar, incluso en Google Earth, podemos encontrar, bajo el mar, unas líneas rectas así, unas cuadrículas, ¿sí? Y se ve, ahí está. Entonces, se puede sospechar que sí que ha habido allí una población, y por qué no aquí también en el Mediterráneo. Pero también, según estas escrituras, Lemuria y Mu no son la misma. Es decir, que puede que haya existido una en el Océano Pacífico y otro en el Índico. ¿Sabes qué te digo? Entonces, incluso hay unos mapas hechas en estas arvisuras que tendremos que revisar y tendríamos que estudiar. Por lo tanto, yo me lo tomo muy en serio, lo estoy estudiando ahora. Me enfoco bastante en eso, porque también habla de Enlil, habla de Enki, habla de Anu, habla de otros, habla de muchos seres. ¿Ok? También habla de ellos. Interesante, ¿eh? Pero hay un problema. Es muy interesante lo que dices. Hay un problema, que estas arvisuras tienen miles de páginas. Miles. Y me toma mucho tiempo para poder leerlo. Pero hay cosas que, por ejemplo, habla digamos así, de una carrera de caballos en Egipto. ¿Y quién ganó? ¿Sabes? Es que son como registros de acontecimientos de los reyes, de tal rey se casa con no sé quién, con tal reina o con tal princesa o cosas así también. Y tienen tantos hijos y cada hijo que hace, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sabes? Que no son... No habla de mitología, habla de casos concretos, hechos, ¿ok? Que se remonta a 70 de historia. De historia real. ¿Ok? Y claro, el tema es lo siguiente. Fíjate. Si me permites, el tema es lo siguiente. Sí. Que como estas tablillas han sido encontradas en varios sitios del planeta, y yo solo sé de estos, que las tablillas de norte de Rusia, que eran numerosas, que no sé exactamente, pero eran más o menos 100 por ahí o más tablillas, los dataron hace años, porque esto ya se conoce hace muchos años, ¿ok? Estas los dataron, decían que tenían entre 10 y 12.000 años de antigüedad, ¿ok? Por lo tanto, conocemos que la escritura sumeria tiene, ¿cuánto? 4 o 5.000 años antes de Cristo, o un poco más, ¿ok? Es decir, que estas son más antiguas, mucho antiguas. Estamos hablando, ahora últimamente también escucho a David Parcerisa mencionar a un protosumerio. Pues veréis que cuando yo monte esta serie de temas, que voy a hablar de esto pronto en unos vídeos, veréis que puede ser realmente que este era el protosumerio. Pero veremos, porque aún no quiero hablar muy
o sea, expresarme muy seguramente porque me faltan datos y tengo que hablar con personas que están también estudiando esto. Realmente son investigadores muy de renombre en Hungría, ¿ok? Porque todas estas escrituras se pueden leer en el húngaro de hoy. Esto es muy raro. Por eso tenía Juan Moritz a unos tribus en América del Sur que él habló en húngaro con ellos. Bueno, como un dialecto, pero sí, se entendía. En fin, no digo más, solo digo... A mí te estoy escuchando y me estás evocando a las tablas Nahakal. Es que se parece tantísimo lo que dices. La gente, por lo general, se conoce la escritura cuneiforme, hecha con una cuña en arcilla fresca, a través de las tabletas de arcilla sumerias. Sí. Pero es que hay unas tablas que son absolutamente idénticas, con idéntica escritura, que están en Tíbet, en monasterios del Tíbet. James Churward, un etnólogo, consiguió acceder a alguna de estas tablillas, supuestamente a través de hacer amistad con los monjes y tal, y puedo leer algunas y puedo llegar a descifrarlas. Fíjate qué interesante que hablan de todo lo que estás diciendo tú. Hablan de Mu o Na, que sería el mismo continente según pronunciación fonética. Hablan del hundimiento de este continente y de que, fíjate qué interesante, dicen que aquellas tierras están gobernadas por 10 reyes, otra vez 10 reyes como en Sumeria. Dicen que estas tierras están gobernadas por 10 reyes y que uno de estos reyes era el eminente, sabio y científico rey Kundalini. El rey Kundalini, que fue quien luego expandió todo el conocimiento de la energía Kundalini y de la energía espiritual en Oriente, ¿no? Y dice que este rey Kundalini sabía, porque era un eminente científico, sabía que se iba a hundir Mu, sabía que estaba sometido ya a un paulatino hundimiento durante los años y que algo venía, fíjate qué interesante, algo venía, pero no matiza exactamente el qué, que él sabía que iba a acabar de hundir el continente. Entonces se va al Tíbet para que eso quede por escrito y guardado allí también. Y fíjate qué interesante, porque uno de los que podemos llamar investigador con I mayúscula, que es el germano-catalán Andreas Faber-Kaiser, él, que era una persona muy cauta a la hora de exponer la información, aseveraba sin ninguna duda que el rey Kundalini era el Enki Ea endiosado posteriormente por los mesopotámicos. Es decir, no he tenido la oportunidad todavía de contrastar cronológicamente las tablas Nahakal, pero posiblemente incluso sean más antiguas que las que se han encontrado en Nínive y en otros puntos. Lo que te quiero decir es que las arvisuras hablan del hundimiento también de Mu, pero dicen que cuentan de mucho tiempo que había ciélaga y lentamente se hundió, no de golpe. Se hundió lentamente durante cientos Exacto, es de lo mismo años. es lo mismo. Pero es lo mismo. Él decía que estaba sometido. Pero hay una cosa, fíjate, porque según las arvisuras, el nombre de Mu se parece. Ahora, no sé si es coincidencia o no, pero el nombre de Mu era Ataís, no Atlantis. Es decir, no me refiero a Atlantis como Atlántida, sino que el nombre de Mu, que según eso se situaba entre Japón, digamos, y en la costa oeste, en el Pacífico. Entonces, dice así que se llamaba Ataís. ¿Ok? Ahora una cosa que me gustaría mencionar, que según nuestro amigo Sergio Pop, no podía haber existido Atlántida en el Atlántico, porque si nos fijamos en la forma de los continentes, América estaba unido con África y Europa, entonces no había sitio para otro pedazo de tierra, según él, ¿ok? Pero claro, sí, pero luego ya veremos, a no ser que luego al separarse, ¿sabes? Porque esto tiene que haber muchos millones de años para separarse, ¿sabes? Haber surgido una tierra y luego ha vuelto a hundirse. A esto me refiero. Que al separarse, luego de alguna manera surgió una tierra y luego ha vuelto a hundirse. Esto es otra teoría que no puedo descartarlo tampoco. ¿Ok? Bueno. Platón decía claramente en su diálogo del Timeo
que Atlantis estaba más allá de las columnas de Hércules. Y más allá de las columnas de Hércules es el sur de España y de Portugal. Es decir, no es dentro del Atlántico. ¿Vale? De hecho, la están buscando por las costas de Almería y por las costas de Cádiz, a Atlantis. Y de hecho, creo haber... lo que pasa es que no recuerdo bien el artículo, no me voy a meter muy en profundidad con eso. Pero creo haber leído recientemente que ya han encontrado indicios o restos de lo que podrían ser elementos asociados a esa hipotética Atlantis de la que nos hablaba Platón en el Timeo. Ya. Bueno, en fin. Otra cosa sería Mu, que estaría allí en el Pacífico, pero serían cosas diferentes, no tendrían relación. Vale, la otra cosa es la causa de hundimiento de estos continentes sería también, por ejemplo, fíjate, me parece que las fisuras hablan de varios diluvios, no de uno, sino de varios. Entonces, puede ser algún acercamiento de algún cuerpo celeste, digamos, algún planeta acercarse a la Tierra y causa diluvio, puede ser. Puede causar incluso terremotos y movimiento de placas tectónicas también, y causar un hundimiento de algún, no sé, claro, de desnivelaciones y cosas así, también podría ser. Entonces, perfectamente. Entonces, ¿ha existido algún planeta o algo que se acercó? Seguramente que sí. Yo creo que sí. Pero el día de hoy sigue existiendo un cuerpo que se puede acercar, y un cuerpo tan grande como está diciendo alguno, que pues claramente que el planeta X tiene que ser, dice que son, no sé, 20 veces la Tierra, por ejemplo, de tamaño, no sé, o no sé cuántas veces más grande que la Tierra. ¿Es esto verdad o no es verdad? La verdad, lo que yo digo es, realmente, sinceramente os digo, no tengo pruebas que existe, pero tampoco puedo decir que no existe. Entonces, ya lo veremos. Claro. Ya lo veremos. No sé qué más decir. Fíjate, hay diferentes... Sí. Dime. Sí, bueno, acabar diciendo que desde el marco profético, si quieres algún día lo vemos, porque hay unas profecías, Steve, tengo, por ejemplo, una de una señora del siglo XV, que es que te pone los pelos de punta lo que narra allí, es que habla de eventos geofísicos brutales que exterminarán a una gran cantidad de la población, pero otra cantidad también significativa se salvará. Luego dice que van a venir, tú imagínate, en el siglo XV, sí, no ahora, sino en el año 1500, sí, que van a venir naves de fuera a ayudar a los seres humanos que queden a evolucionar y a generar un nuevo mundo, a crear. Eso es una pasada, son alucinantes esas profecías, ¿no? ¿Quién hace, no sé, 600 años o 500 años estaba pensando en naves extraterrestres que venían después de un evento geofísico a ayudar a los humanos? En fin, una serie de cosas y de elementos que a mí, desde luego, me llaman la atención. Oye, no lo puedo evitar. Mira, solo una cosa, porque hoy es día 22 y mañana es día 23, y como no quiero hacer otro programa con ese tema, solamente quiero mencionar, yo creo que mañana no pasará nada. Tampoco seguiremos aquí. ¿Era mañana el fin del mundo? Claro. No, mañana era el fin del mundo. No es que sea el fin del mundo, sino que pasa algo. No sé, que viene un meteorito, según algunos, que empieza la Tercera Guerra Mundial, según algunos. Yo digo que no pasa nada de esto, pero sí que hay conflicto ahora por los refugiados, y voy a hacer un vídeo ahora pronto, quizás esta semana, porque quiero traer unos datos que quizás interesen, que sí que puede haber un conflicto mayor por ese motivo, pero ya lo veremos qué es lo que puede pasar. Y lo único que deciros, porque ya al pasar día 23 veremos, que no pasó nada, ¿sabéis? Entonces, nada, mira, estar tranquilos porque no pasará nada. A lo mejor ni veréis este vídeo hasta mañana, pues ya está. Dime. Déjame pegar una pinceladita solo para terminar. Sí. Lo que está ocurriendo ahora con esto, yo pensaba que era para el 27 este final del mundo, ahora dices que es para el 23. No, lo que está ocurriendo 28, es absolutamente... 28, perdona, el 28 porque hay luna roja, luna de sangre. Luna de sangre, bueno, es igual, da igual.
es increíble cómo se parece a lo de 2011. Claro. Yo que lo seguí muy, muy de cerca con un grupo de personas que estuvimos investigando sobre eso, es idéntico, pero es una reverberación calcada de lo que ocurrió en 2011. En 2011, yo te digo una cosa, yo me llegué a sugestionar porque habían suficientes... Hasta Charles Bolden, el director de la NASA, salió haciendo un vídeo pidiéndole a sus empleados que se prepararan ante eventos geofísicos. ¡Hostia! ¡Qué fuerte! Nos quedamos un montón de gente y yo lo estuve siguiendo fuerte y me sugestioné mucho y luego me quedé con una cara de tonto a las 3 que no veas, ¿no? Contento porque no había pasado nada. Y esto se parece mucho, mucho. Y luego quiero decirle una cosa a la gente. La Tierra lleva millones de años y posiblemente los humanos llevemos cientos y cientos de miles de años, no los 50 o 60.000 o 100.000 que nos dicen que estamos por aquí, ¿no? Pero bueno, lo que está claro es que nuestro planeta, nuestra madre Tierra, llevan muchos, muchos millones de años ahí, volando tras el Sol. Si la Tierra estuviera sujeta a que el primer asteroide en rumbo de colisión se estampara contra ella, yo creo que no existiría la Tierra hace un montón de tiempo. Esta Tierra, y ahora lo digo desde mi pura especulación y desde mis creencias, esta Tierra está muy protegida, ¿vale? Porque hay inteligencias ahí que nosotros no podemos ni comprender, pero para esas inteligencias desviar un cuerpo en rumbo de colisión es como para nosotros pegarle con un palo a una pelota de golf. Tenemos, por una parte, aquellos seres que podríamos decir empáticos con el ser humano, que nunca permitirían que este planeta, que es un mundo precioso, rebosante de vida, un verguel maravilloso, se fuera a pique o acabara convirtiéndose en otro cinturón de asteroides por el impacto de un meteoro o lo que sea. Y por otra parte, tenemos, y aunque esto suene un poco feo, pero yo descaradamente lo creo así, tenemos a nuestros carceleros, tenemos a esa inteligencia, a esos dioses del pasado que siguen desde algún sitio que no podemos ni ver ni percibir manejando los hilos. Y esos tampoco van a permitir que llegue un planeta, o sea, que llegue un asteroide, perdón, y le pegue un pepinazo a la Tierra y reviente su granja. Porque el granjero no quiere que se le queme la granja, Claro. quiere conservarla, vive de ella. Claro. O sea que ni los buenos ni los malos van a permitir que venga nada y destruya la Tierra. Eso es una falacia, desde Así mi es. punto de vista. Así Y es, no va a tienes- ocurrir tal desastre. tienes totalmente Ahora bien, que exista algún astro extramuros del sistema solar o ya dentro, en rumbo hacia su perigeo con el Sol, y que en ese perigeo se aproxime lo suficiente como para pegar un tirón electromagnético y realmente generar catástrofes, es posible. No lo sabemos, pero es posible, porque todo lo que se dice del diluvio, yo creo que el diluvio hace referencia a inundaciones, más a que llueva mucho. Es posible, lo veremos como tú dices con el tiempo. Newton hizo unas profecías que están guardadas en Israel y decía que iba a haber un cataclismo mundial que iba a devastar la Tierra, y él decía no antes de 2060 y 2090. Veremos a ver. Así es. Pues bueno, dejo a criterio de cada uno a decidir si resuena esta información con cada uno y que decidan si vibran con ello o no, o lo sentís aquí dentro. Si os parece que sí existe, pues vosotros mismos. Si decís que no existe, pues vosotros mismos. No, ya no es un tema, como decir, para crear conflicto con eso tampoco, ni debates tampoco, porque realmente es algo que ya lo veremos, como digo yo. Pero tranquilos, es decir, Sobre todo que nadie tenga miedo. Eso Que nadie es. tenga miedo. Eso Es es. muy importante que nadie tenga miedo, porque no hay por qué tener ningún miedo. Y por otra parte, vamos a ponernos en el peor de los casos y a imaginar que algo así sucede. ¿Sabes cómo lo veo yo? Yo lo veo como una oportunidad para el ser humano. Claro, Una oportunidad también. para que se queme por completo el juego y que nosotros construyamos uno nuevo. Exacto. ¿Vale? Porque aquí también. nos están diciendo que tenemos que cambiar las normas, que tenemos que cambiar de político, tenemos que cambiar, y no se pueden cambiar las normas, hay que cambiar el juego entero, si no, no vamos a salir nunca. Así es. Entonces, una destrucción sistémica sería una gran oportunidad para generar un nuevo sistema Así de es. conciencia y de armonía. Así es. Que no es el final de ninguna de las maneras, ni si ocurre ni si no ocurre. Muy bien. Pues bueno, Dani, gracias por venir y espero que nos veamos pronto otra vez, a lo mejor con otro tema interesante y podamos aportar alguna información extra, si lo tenemos, claro. Si no, pues ya os digo, desde aquí, desde mi corazón, desde los dos, un fuerte abrazo a todos y no sé qué más decir. Un saludo y tranquilos, que dormáis bien.
Dime algo. Pues si lo quieres. mismo. Ok. Gracias a ti por darme la oportunidad. Gracias a ti, gracias por darme la oportunidad de estar, por poder comentar estas cosas. Que la gente no se sugestione, son debates coloquiales, no tenemos ninguna evidencia y, en fin, que no se puede vivir con miedo y mucho menos por un aspecto que a lo mejor ni siquiera existe. Así O es. sea que gracias a todo el mundo, gracias a ti, eres mi hermano y en fin, encantado de estar aquí contigo. Igualmente. Vale. Chao, chao.